Buenas tardes a todos y bienvenidos a la primera jornada de FIMA Digital. Esta misma mañana contaba con más de 700 inscritos. Espero y deseo que todos se encuentren bien y quería transmitir un mensaje de optimismo gracias al periodo de normalización que estamos viviendo y a las buenas perspectivas que todos los que estamos aquí seguro que deseamos hacia el futuro más próximo. Aunque muchos de ustedes ya me conocen, me presento. Soy Javier Camo, director de FIMA, certamen que tendrá lugar del 8 al 12 de febrero de 2022. Y en este punto me gustaría agradecer el apoyo, especialmente que estamos recibiendo del sector agrícola y las empresas expositoras, empresas, asociaciones, empresa técnica e instituciones como el Ministerio, hoy presente en esta jornada, que están haciendo posible que la próxima edición de FIMA vaya a ser un éxito en 2022. Ya contamos con más de 800 marcas inscritas y puedo alentarles a todos ustedes que FIMA 2022 será una feria con un gran atractivo para el visitante profesional, con muchas novedades y que incorporará nuevas herramientas para el disfrute tanto de los visitantes como de los expositores. Les animo a que estén atentos a nuestras comunicaciones a través de nuestros newsletters y de nuestras redes sociales para ser conocedores de todas ellas cuando los vayamos comunicando. Desde 2020, FIMA ha continuado presente en el tiempo, en contacto con el sector, hemos estado atentos al desarrollo del mercado nacional e internacional y trabajando en la mejor estrategia posible para garantizar el éxito de la próxima edición. La primera jornada de FIMA Digital comienza hoy, ahora, y celebraremos más actividades de este estilo y similares a esta con temas de actualidad hasta febrero de 2022 y les iremos convocando a todos ustedes a lo largo de los próximos meses. En esta primera jornada de FIMA Digital abordaremos las tendencias de las variables que afectan a la demanda de la maquinaria agrícola. La jornada va a estar moderada por Alberto López, director de Desarrollo de Negocio de Feria de Zaragoza, y tras la intervención de cada uno de los ponentes, tras la intervención final de todos los ponentes, habrá un turno de preguntas y respuestas para que los asistentes puedan intervenir a través del apartado de preguntas y respuestas que dispone esta plataforma. Me gustaría finalizar esta breve introducción agradeciendo el apoyo de Ibercaja, patrocinador de esta jornada, y la participación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, ANSEMAT e Interempresas, en la persona de los ponentes que hoy intervienen. A todos ustedes, muchísimas gracias, cuídense, nos vemos en FIMA 2022 y vamos a iniciar la parte técnica de la jornada. Cedo la palabra a Alberto López, moderador de la misma. Por favor, Alberto, tienes la palabra. Gracias, Javier. Buenas tardes a todos y bienvenidos, como decía Javier, a esta jornada que de alguna manera lo que vamos a hacer es hablar de claves de futuro. Claves de futuro porque estamos además en un momento pues, con un entorno que ya el entorno VUCA se ha quedado lejano y ahora mismo pues, hablamos de otros términos en el que la volatilidad, las circunstancias que están acompañando no al mercado agrícola, sino a todos los mercados con una alta demanda en casi todos, pero realmente con problemas comunes y con una inflación grande, ¿no? Temas de los que vamos a hablar hoy, porque como digo, hablamos de claves de futuro y claves de futuro que vamos a estar hablando permanentemente hasta la próxima edición de FIMA, porque al fin y al cabo las tendencias de las variables que afectan a la demanda de maquinaria agrícola a todos nos ocupan y sobre todo nos preocupan mucho porque marcan el futuro no solamente de la propia fabricación de las propias empresas de maquinaria, sino, como digo, un poco de toda la cadena del sector agroalimentario. Y me gustaría destacar los valores de FIMA, que de alguna manera son los que favorecen y aglutinan este tipo de actividades, ¿no? Como veremos en la feria. El liderazgo desde hace 56 años en la península ibérica y promoviendo y difundiendo la agricultura española por todo el mundo. El compromiso de servir al sector, de ser un instrumento del sector, de ser un gran escaparate del sector, como hemos sido tantos años y esperamos seguir siendo. La excelencia tecnológica lo vamos a ver en el concurso de novedades de FIMA 2022, donde la mayor parte de las marcas van a presentar, por no decir la totalidad, su tecnología, donde va a haber premios, reconocimientos a toda la labor que durante este tiempo también de pandemia, se va a ver el reflejo de cómo las empresas han seguido trabajando en investigación y en desarrollo para mejorar sus equipos, ¿no? Vamos a hablar de rentabilidad, de eficiencia, de eficacia, de diferenciación, cadena de valor, financiación, políticas agroalimentarias, novedades, competencia, posicionamiento, mercado, producciones, exportación. La exportación no ha ido nada mal.
en este pasado año y las perspectivas también son francamente positivas, la exportación de maquinaria agrícola desde España y de alguna manera pues satisfacción, ¿no? Satisfacción por haber servido de, como digo, de escaparate y de herramienta a varias generaciones de profesionales, tanto desde el punto de vista empresarial como desde el punto de vista de usuario a todos los niveles del sector agrícola, y eso hace que estemos en el subconsciente colectivo, como digo, no solamente en España, pero pensamos desde luego seguir trabajando para que esa satisfacción continúe. Y para eso apostaremos, como siempre, por la innovación, por la tecnología, por la sostenibilidad, algo de lo que también aquí de alguna manera seguro que vamos a hablar, porque es un tema fundamental en las estrategias de cara al futuro. Digitalización y algo en lo que nos centraremos muy de lleno en la próxima edición de FIMA, que tiene que ver con el talento, la gestión del talento, la formación, la captación del talento, el desarrollo de ese talento y las personas, ¿no? Todos esos profesionales. FIMA tiene un lema que está diciendo desde hace tiempo que es estamos orgullosos de ser agricultores y es algo que queremos reivindicar más aún, poniendo en valor en nuestra sociedad todo lo que aporta este sector, ¿no? Tan importante. Sin más, voy a hablarles de los ponentes de una gran calidad y de una gran experiencia dentro del sector y que desde luego van seguro a resultar muy atractivas y muy interesantes sus aportaciones. En primer lugar, Antonio Fuertes Fischer es coordinador del área de análisis en la Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Antonio es doctor ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid, realizó la tesis doctoral en Biología Molecular de Plantas en el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. Ignacio Ruiz, secretario general de ANSEMAT, la Asociación Nacional de Empresas Fabricantes e Importadoras de Maquinaria Agrícola, ingeniero agrónomo igualmente por la Universidad Politécnica de Madrid y economista con máster en investigación en Economía Internacional por UNED. Igualmente ha completado un máster en Economía Avanzada y Políticas de Desarrollo por el MIT. Y Ángel Pérez, redactor jefe de Agricultura en el Grupo Interempresas Media, periodista por la Universidad Complutense de Madrid, se incorporó al sector agroalimentario en 1998, ha tenido una larga trayectoria en diferentes medios durante todos estos años, es un gran conocedor desde los medios técnicos sectoriales de la agricultura y forma parte del Grupo Interempresas desde el 2017, donde se ocupa de la redacción y edición de contenidos en el área agroalimentaria. Sin más preámbulos, Antonio, cuando quieras, empezamos con tu intervención. De acuerdo, pues voy a compartir pantalla. Vale. Bueno, pues supongo que estáis viendo la presentación. ¿Y sí, se me oye bien? ¿Se me oye bien también? Sí, Antonio, sí. Vale, de acuerdo. Bueno, pues nada, lo primero, dar buenas tardes a todo el mundo y daros las gracias a la organización por invitarme. Para mí es un placer estar aquí y poder participar en las mismas, ¿no? Yo lo que voy a hablar es un poco de los indicadores económicos del sector agrario, un poco el comportamiento del sector durante el año 2020, durante la pandemia, y la situación actual de algunos mercados y de algunas producciones. Yo pertenezco a la Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y la verdad es que el análisis en el ámbito nuestro, en el ámbito agroalimentario, en los últimos años ha ido cobrando cada vez más importancia, lo cual creo que es bueno. Y, por ejemplo, pues la reforma de la PAC, que está ahora mismo dilucidándose, pues una de las cosas nuevas que ha traído es el plan estratégico que cada país, cada Estado miembro tiene que elaborar, y ese plan estratégico en el que define las medidas que quiere tomar en la PAC, pues tiene que hacerlas en base a un análisis de las necesidades y un análisis de las cuestiones y del sector, ¿no? Eso realmente es la primera vez que ocurre y que está así fijado, ¿no?, en la reforma. Cuando hablamos del sector agrario, podemos quedarnos ahí o podemos hablar del sistema agroalimentario en su conjunto. Es decir, el sistema agroalimentario incluye no solo a la producción agraria, sino que abarca desde el principio, desde los productores de inputs, como es el sector de la maquinaria agrícola,
los que dan servicios a la agricultura y a la industria agroalimentaria, la producción agraria, la industria agroalimentaria, el transporte y la distribución de todos esos productos alimentarios. Si cuantificamos económicamente por el valor añadido bruto cada una de estas fases, estamos hablando en total de prácticamente 108.000 millones de euros, lo cual supone prácticamente el 9% del PIB, en este caso de España, ¿no? Y además una cifra que ha ido subiendo desde 2009 a 2018 en 0,9 puntos porcentuales. Esto nos da una idea de la importancia global de nuestro sector, de nuestro sistema. Si nos centramos en la parte de lo que es el sector agrario, la macromagnitud que más se utiliza es la renta agraria, que es de la que hablamos habitualmente en el sector, y la renta agraria al final pues no es más que es restarle al valor de la producción el valor de los consumos intermedios de toda la agricultura española. Eso se le restan amortizaciones e impuestos, se le suman las subvenciones y se obtiene un valor de 29.000 millones de euros que además en el año 2020, que es el último dato que tenemos, hemos visto en el Ministerio que ha aumentado un 4,4%, es decir, que en global el sector ha tenido un buen comportamiento en el año. Es verdad, en un año tan difícil como este, es verdad que este dato global esconde realidades muy distintas y hay subsectores como por ejemplo las flores y plantas ornamentales o el sector del vino o el sector de la carne de ovino, en fin, hay sectores que lo han pasado mal, pero el global pues no ha sido malo. Como digo, la agricultura española es muy diversa, es decir, cuando bajamos de esas cifras macro y vamos a datos de explotaciones, pues lo que vemos que en España, según datos del INE, tenemos 945.000 explotaciones, de las cuales prácticamente la cuarta parte está en Andalucía, pero sin embargo son explotaciones bastante distintas, ¿no? Tenemos el caso en Castilla y León de explotaciones cuya media es de 58 hectáreas de superficie agraria útil por explotación, y en la otra punta tenemos explotaciones en Comunidad Valenciana, en Galicia o incluso en Canarias que no llegan a las 10 hectáreas de SAO por explotación. También grandes diferencias en cuanto a producción y en cuanto al trabajo agrario. Estamos hablando de 23,2 millones de hectáreas de superficie agraria útil. Eso da para mucho, y si hay algo que destacar en el caso de España dentro de esas hectáreas, pues sería la superficie de regadío, ¿no? La superficie de regadío implica, en el caso de España, desde luego, una importancia económica muy grande, y no solo eso, sino la fijación de población en las zonas donde el regadío está instalado, ¿no? Que estamos hablando de 3.800.000 hectáreas de regadío en 2019, y además la evolución en los últimos años de ese regadío pues es una evolución hacia riegos más tecnificados. Estamos hablando de que el riego localizado ha aumentado en prácticamente 500.000 hectáreas a expensas, por ejemplo, de un riego mucho menos eficiente como es el riego por gravedad. Y esos aumentos sobre todo se han producido en olivar, en viñedo y bueno, también en determinados frutales como el almendro. Pero volviendo a la pandemia, volviendo al año 2020, pues unos datos bastante curiosos son los datos que ha ofrecido el panel de consumo alimentario en los hogares del Ministerio, recientemente publicados, en las que se ve nada más y nada menos que un aumento del 14% del gasto en alimentación de los hogares. Eso destaca mucho respecto a la evolución reciente, pero lógicamente tiene su explicación en el confinamiento y en la característica peculiar de este último año. Si viéramos los datos de la hostelería, serían seguramente totalmente opuestos a estos, ¿no? En cualquier caso, como decían en la introducción, el comercio exterior
el comercio exterior es otro de los campos donde se ha visto en el año 2020 un comportamiento diferencial de nuestro sector respecto al resto de la economía. Mientras que, en el caso de España, mientras que el total de la economía redujo sus exportaciones en un 10% respecto a 2019, el sector agroalimentario y pesquero logró incrementar, a pesar de las circunstancias, en un 4,1% sus exportaciones respecto a 2019. Estas exportaciones suponen ya más de prácticamente el 21% del total de las exportaciones españolas y se centran, bueno, los productos clásicos son las frutas y hortalizas, el aceite de oliva, el vino, pero ha cobrado cada vez más importancia las carnes y especialmente la de porcino. En el año 2020 tuvo un incremento muy grande. En importaciones la partida mayor son los pescados. Y la evolución desde 2011 del comercio exterior agroalimentario y pesquero, pues la verdad es que yo lo calificaría de espectacular, es decir, un aumento de un 67% de las exportaciones, aumentos continuados prácticamente todos los años, hasta llegar a cifras récord en 2020, tanto de exportaciones como de saldo. El destino de estas exportaciones, fundamentalmente la Unión Europea 27, pero un 37% fuera de la Unión y sobre todo destacar en los últimos años el aumento de las exportaciones a China. ¿De acuerdo? Ya centrándonos un poco en lo que es el año 2021, la situación coyuntural actual, pues aquí muestro una serie de precios medios nacionales y lo que muestro pues es, desde luego, en cereales estamos hablando de una situación de precios altos muy clara, ¿no? Por ejemplo, en el caso del maíz, la diferencia respecto al año pasado pues son prácticamente de 100 euros por tonelada. En trigo también, en cebada algo menos, en arroz algo menos, pero una situación de precios elevados. Aceite de oliva, igualmente, precios elevados. Aquí también es verdad que no todos los productos están con precios elevados, el vino o el limón tienen precios bajos este año, pero en general la coyuntura es de precios altos. Y además son precios que no vienen marcados en su mayoría por el mercado español, sino son precios del mercado internacional. Y para ver la evolución de ese tipo de precios, pues un índice muy bueno es el índice de precios de los alimentos de la FAO. Este índice, como veis en esta parte de la parte izquierda, pues presenta en el año 2021 un valor muy elevado. De hecho, es la duodécima, en el mes de mayo se registró la duodécima subida mensual consecutiva del valor del índice, que alcanzó su valor más elevado desde septiembre de 2011. Nos situamos ahora mismo, en mayo, en un 39,7%, un 40% más que en el mismo periodo del año pasado. Bien es cierto que el año pasado, el mes de mayo, pues un mes complicado porque estábamos en medio del punto más duro de la pandemia, ¿no? En cualquier caso, este índice es un índice que es promedio, es un índice que promedia 5 grupos, los índices de 5 productos, grupos de productos básicos. Y si los vemos aquí, pues vemos que efectivamente es que todos ellos presentan una evolución muy al alza, especialmente los aceites vegetales, los cereales y el azúcar, y en menor medida la carne y los productos lácteos. ¿Qué es lo que esto supone? Pues, hombre, desde luego para los productores de todo este tipo de productos, pues supone mayores ingresos, desde luego, pero claro, estos productos a su vez pues son inputs bien para la industria agroalimentaria, que elevará los costes y tendrá problemas para repercutir luego esos precios. Y asimismo, pues aquí, bueno, faltan algunos productos, falta la soja, pero realmente esto también va a afectar en gran medida a los ganaderos, ¿no? Porque el precio de los piensos, lógicamente,
pues se ha incrementado notablemente. Aquí vemos una evolución, una gráfica de la evolución del precio del pienso de cebo de cerdos como ejemplo, ¿no? Y vemos que la situación que tenemos ahora mismo en 2021 es prácticamente, no se daba prácticamente desde 2013. Estamos en unos niveles de precios muy elevados. ¿Cuáles son las causas de la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuáles son las causas de esta coyuntura de precios tan elevados? Bueno, pues no hay consenso, no hay una única causa. Quizás en lo que más personas estén de acuerdo es en que la demanda de China, desde luego, influya mucho. Es decir, como sabéis, China tuvo un problema de peste porcina africana muy grande y tuvo que sacrificar gran parte de su cabaña porcina. Ahora ha reestructurado a ese sector y está recuperando esa cabaña. De hecho, ahora mismo tiene prácticamente un 25% más de cabezas de ganado porcino que hace un año, y con lo cual pues el tirón de la demanda es muy importante. Pero bueno, esta no es la única causa, es decir, está claro que la pandemia ha influido, se han interrumpido muchas cadenas de suministro durante la pandemia, incluso el incidente de Suez con el barco también ha influido. Hay una escasez general de contenedores para el transporte marítimo, los costes de transporte son elevados ahora mismo, algunos países han limitado las exportaciones y aunque ha habido fenómenos climáticos adversos en diversas partes del mundo, lo cierto y verdad es que realmente las producciones mundiales de estos productos, de maíz, de trigo, de soja, son buenas, es decir, que no es un problema de escasez generalizada, sino que más bien pues, es una suma de distintas causas, de distintos factores. Se puede añadir la recuperación de la demanda de biocombustibles en el caso de Estados Unidos, puesto que 1/3 del maíz se dedica a bioetanol. En un ámbito más modesto, en el ámbito español, en el ámbito de las estimaciones que hace el Ministerio de Agricultura, de las producciones, pues realmente tenemos las últimas, las de abril, es un poco pronto, pero las cifras que se manejan actualmente para la cosecha de cereales de otoño-invierno ronda los 18,3 millones de toneladas de cereales, lo cual es una cosecha, digamos, media, es decir, es inferior a la del año pasado, que fue muy buena, la de 2020, pero es superior a la del año 2019, que fue una cosecha muy marcada por la sequía y que fue muy baja, ¿no? Es decir, que de hecho, bueno, posiblemente estas cifras se vayan corrigiendo al alza porque las estimaciones del sector es que puede ser un poco superior esta cifra a la que aquí se ha publicado, que era la que había en el mes de abril. Y luego en otro tipo de producciones más, digamos, menos dependientes de los mercados internacionales, pues los frutales, por el contrario, pues tienen este año producciones más reducidas. Hubo problemas de heladas, sobre todo en la zona de Aragón y de Lérida, y incluso todavía aquí no se habrían tenido en cuenta problemas que hubo con granizos en el mes de abril-mayo, que también influirían a la baja en estas estimaciones, ¿no? Y finalmente, digamos, para hacer un ejercicio de prospectiva muy simplón, sería pensar cuál va a ser el efecto de estas subidas, de estos precios altos en lo que es la renta agraria del año 2021. Lo que vemos en la renta agraria es que realmente los cereales, si nos abstraemos de lo demás y pensamos en los cereales y en los piensos, pues en cereales estamos hablando de unos 4.700 millones de euros frente a los 12.500 millones que suponen los piensos. Es decir, en otras palabras, que las subidas de piensos
afectarían en mayor medida a la renta agraria que la subida de la producción de cereales. Esto, hombre, mucho tiene que ver que somos unos importadores netos tanto de soja como de gran parte de cereales. En otras palabras, que bueno, seguramente el efecto sobre la renta de los piensos, de esa subida de piensos, puede ser importante, si bien hay que tener en cuenta que dentro de la renta agraria hay muchos otros factores que tienen que ver, especialmente el comportamiento de las frutas y hortalizas, que por su peso en la producción al final son las que muchas veces acaban desnivelando, o sea, marcando la evolución de la renta agraria, ¿no? Y bueno, daros las gracias por vuestra atención. No sé si me he excedido el tiempo o no, porque... Antonio, vas perfectamente en el tiempo, absolutamente medido. O sea que muchas gracias. Y fíjate lo que acabas de explicar ahora mismo en el último momento. Nosotros vamos a celebrar del 7 al 10 de septiembre FIGAN, la Feria Ganadera, precisamente con nuestros buenos amigos de CESFAC, de la Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos. Pues es un tema importante que estamos tratando y que vamos a tratar, como digo, en septiembre. Animamos igualmente a todos las personas que nos están acompañando a que puedan visitarnos y ver también esa otra parte importante del sector, ¿no? Como veis, al final todo en esta cadena de valor que decimos está absolutamente conectado y nosotros desde Feria de Zaragoza, desde todo el ámbito agroalimentario, intentamos abarcar lo máximo posible, ¿no? Gracias, Antonio. Tenemos algunas preguntas más tarde. Ahora mismo vamos a dar paso a Ángel, cuando quieras, Ángel, para empezar con tu ponencia. Buenas tardes y gracias por estar ahí en directo este martes 29 de junio de 2021 o en otro momento, gracias a los podcasts, vídeos en redes sociales, o sea, de la forma que sea. Y gracias también a los organizadores de FIMA, a Alberto, a Javier, a todo el equipo de Feria de Zaragoza, por invitarme a charlar del mercado nacional de la maquinaria agrícola. Por cierto, y antes de entrar en materia, quiero destacar que estamos apenas a 8 meses de la celebración de la Gran Feria Española, que pudo desarrollarse en 2020, justo antes de desatarse la pandemia, y estoy plenamente convencido de que volverá a ser punto de encuentro del sector en Zaragoza el año próximo. Pero bueno, voy al grano ya. A analizar el mercado nacional de la maquinaria agrícola. Inevitablemente me tendré que apoyar en gráficas para los diferentes grupos de trabajo, pero no es mi intención convertir esta intervención en una suerte de cifras, porcentajes, etcétera, sino más bien observar tendencias y el comportamiento de la oferta y la demanda. Antes de nada, y como seguramente pueden atestiguar muchos de los agricultores que nos puedan estar siguiendo, la renta disponible para inversión en maquinaria tiende a la baja y con ella la pertinaz caída que muestra el mercado en los últimos años. En ello influye también el fuerte crecimiento de los precios de los equipos, que en algunos casos han llegado a duplicarse en la última década. Los fabricantes, especialmente los europeos, han tenido que adaptar su producción a una legislación cambiante y cada vez más ambiciosa en términos de seguridad, de sostenibilidad, de eficiencia energética, etcétera, ¿no? Las famosas Tier 4, Stage 5, etcétera, etcétera, ¿no? A nivel de motores y otros temas. Y a diferencia de otros sectores industriales, esto es muy importante, esas inversiones en I+D deben repercutirse en líneas de producción de apenas unas decenas de miles de unidades en el mejor de los casos. No se fabrican tantos tractores como se pueden fabricar coches, ¿no? No voy a citar marcas para que nadie se sienta agraviado o desagraviado, pero creo que es evidente, ¿no? Repercutir I+D en líneas de tractores de 10.000, 20.000, 30.000 unidades a lo más, o repercutirlas en coches que pueden ser, pues, bueno, centenares de miles, ¿no? Y otro factor decisivo es la reducción y otro factor decisivo en la reducción del mercado es la profesionalización del sector, que tiende a máquinas cada vez más grandes y mejor equipadas. Este asunto, desde luego, en sí mismo tendría para un webinar, porque aquí nos toparíamos de lleno con el proceso abierto de digitalización del campo, que incluye la automatización de cada vez más labores. Pero, como digo, podría ser motivo de otro webinar y, desde luego, en FIMA 2022 estoy seguro que va a ser un capítulo especial todo el proceso de digitalización abierto que estamos ahora mismo viviendo en la agricultura. Pero bueno, como apenas disponemos de unos minutos para analizar el conjunto del mercado de la maquinaria agrícola, he dividido la oferta en función de los principales trabajos agrícolas. Vamos a empezar por la recolección. Es un grupo extremadamente genérico, con máquinas muy diversas entre sí, en cultivos con poco en común y momentos de cosecha diferenciados. Dejando a un lado los vibradores, plataformas para frutales y otros tipos, incluidas las poderosas las picadoras de forraje, quiero centrarme en dos.
Por un lado, el gran referente de la recolección, y más en esta época, en España, históricamente ha sido y es la cosechadora de cereales. Un mercado que progresivamente tiende a la baja, debido a su tamaño cada vez mayor, como comentaba antes, con niveles tecnológicos espectaculares y al esfuerzo que supone la inversión en máquinas que pueden alcanzar los varios cientos de miles de euros. Máquinas mejor equipadas, más potentes, pero que lógicamente su inversión, el precio es mayor. Con los precios actuales que perciben los agricultores por sus productos, para qué lo voy a contar, y más cuando estamos hablando de cereales, no es nada fácil, y de ahí la evolución de las empresas de servicios que agrupan grandes extensiones de superficie. Y, por supuesto, otro condicionante decisivo es el volumen de cosecha obtenido en campañas anteriores. La última campaña del año pasado fue buena, pues eso, de cara a la inversión del año siguiente, siempre tiene su influencia positiva en el mercado. Y otra máquina en la que me quiero centrar son las vendimiadoras, pero muestran una tendencia contraria. Es la otra gran máquina, la recolectora, en la que quiero detenerme. La viña continúa siendo, en líneas generales, un cultivo bastante rentable, donde se requiere permanente inversión en tecnología. Pero este tipo de máquina, además, resulta muy interesante porque no limita su uso a la época de vendimia. También se puede utilizar en otros cultivos como el olivar, o incluso están entrando en el mercado nuevos modelos que permiten trabajar en otros cultivos leñosos en superintensivo. Todos ellos, como digo, con buenos niveles de rentabilidad para los agricultores. Con lo cual estamos en un escenario de la vendimiadora o máquina para olivar o como la queramos llamar, el cabalgante, ¿no? Dependiendo de las zonas. Es un mercado que, desde luego, la evolución es positiva y al alza. No una alza muy brusca, pero poquito a poco puede ir mejorando. Vamos con los equipos de empacado. Si empezamos por las Big Baler, no, las macroempacadoras o las empacadoras gigantes, en cada zona se las llama de una manera, como suele ocurrir con las máquinas agrícolas, su demanda está condicionada por la producción de paja y los precios de esta. Se trata de un mercado que muestra importantes alteraciones en los últimos años, hasta el punto de haber sido capaz de moverse ajeno a la influencia de la pandemia y verse más afectado por otros aspectos. En este producto existe mercado de máquinas usadas de importación que resta al de nuevas. Aquí sí que entran máquinas de otros países que los agricultores les interesan por precios, por características, por condiciones. Y claro, cuando compras una máquina usada de importación, lógicamente es una máquina que no se compra como nueva en el mercado nacional. Y dentro de este grupo tenemos también las rotoempacadoras, la road baler o como las queramos llamar, ¿no? Ya sean de cámara fija o variable. No vamos a entrar tampoco en detalles técnicos porque no hay tiempo ni en ese momento, ¿no? En este caso, el mercado no evoluciona según los ingresos de producción animal, es decir, según los precios de la leche o de la carne. Escrutando otros factores, se observa que el mercado de equipos nuevos está vinculado con los ingresos de la producción vegetal, mientras el mercado total se relaciona con el volumen de producción. Aquí sí que la pandemia ha jugado un papel trascendental en el sentido de que el mercado de máquinas usadas se hundió y cedió su protagonismo, su preponderancia al de nuevas máquinas. En cualquier caso, la tendencia es positiva a largo plazo, una vez superadas las alteraciones motivadas por el cambio legislativo que afectó a la homologación de máquinas remolcadas que tuvimos hace pocos años. Vamos con las sembradoras. Aquí hablaremos de datos estimados porque en el ROMA, en el Registro Oficial de la Maquinaria Agrícola Español, solo están obligadas a inscribirse las máquinas arrastradas o vinculadas a una subvención. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues tomando como referencia las unidades fabricadas, sumadas las procedentes del exterior, aunque en aduanas no son muy precisos y hay que hacer una depuración de datos por países y meses, y descontando las máquinas que se destinan a exportación, que es una cifra notable dada la importancia de los fabricantes españoles de sembradoras. Pero ojo, importante, no conviene olvidar el stock existente o las ayudas del Renove, aunque el Renove, que bien también merecería un webinar específico, lo tocaré al final de mi intervención de forma somera, no solamente para sembradoras, sino también para tractores. En el gráfico superior que tenemos en pantalla, que corresponde a las inscripciones por meses, se observa un comportamiento cíclico con picos en los otoños, pero desde 2017 se altera esta tendencia. ¿Por qué? Por un lado, por las convocatorias del Renove, que ya incluye a estas máquinas, y segundo, por el cambio de la legislación de homologación de los modelos arrastrados en diciembre de 2018. Es decir, no es que el mercado se haya venido arriba en los últimos tiempos, sino más bien que las subvenciones han favorecido la aparición de máquinas que antes no constaban en el ROM. Vamos con los equipos de tratamiento. Este grupo parece mostrar una salud de hierro, con importantes subidas en los últimos tiempos, pero tampoco nos llamemos a engaño. El mercado nacional de pulverizadores y atomizadores nuevos ha aumentado un 80%
motivado más por la obligatoriedad de inscripción que por un incremento real de las ventas. Con la nueva legislación, el mercado se sitúa alrededor de las 6.000 unidades y apenas hay importación de segunda mano, mientras que el usado y el nuevo parecen converger lentamente, aunque la distancia todavía es grande. Vamos ahora con los implementos para laboreo, los aperos, que conocemos también por todos, ¿no? Muestra este mercado, este segmento, una tendencia similar en los últimos años, con una caída del 17% en la última década. En este tipo de máquinas no existe apenas importación de equipos usados, pero el de maquinaria usada ha evolucionado con fuertes crecimientos de alrededor del 70%. Es decir, se venden máquinas usadas, pero a nivel nacional, no es que procedan en líneas generales de otros países, ¿no? Del exterior. En general, sea el implemento que sea de este grupo, se me da igual arados, que gradas, que cultivadores, que subsoladores, cualquiera de ellos, el panorama, yo diría, en mi opinión, que no es excesivamente halagüeño. En la diapositiva he puesto entorno social desfavorable. Y quiero decir con esto que la labor de estas máquinas está puesta en entredicho desde ciertos ámbitos, que por supuesto no tienen relación directa con la agricultura. Hay que producir, porque está claro, hay que producir más. Eso está claro porque la población mundial no para de crecer, pero a la vez se requiere preservar los suelos. Vamos a tener una población, se habla de 9.000 y pico millones de habitantes para el año 2050, ¿no? Que son las previsiones que está manejando la FAO. Pero a la vez, insisto, se quiere preservar los suelos. Y desde el desconocimiento, porque esto sí que es desconocimiento, se afirma que los implementos, es decir, este tipo de aperos que hemos hablado, la grada, las arados, etcétera, ya sean primarios o secundarios, son unos enemigos de esta línea de actuación, cuando es obvio que no es así. Los que estamos dentro del sector y conocemos la importancia de este tipo de máquinas sabemos que no es así. Con unas prácticas agrícolas adecuadas, y aquí sí que creo que la digitalización y los mapas de rendimiento nos pueden ayudar mucho, entre todos tenemos que trabajar para corregir esa línea de opinión que, insisto, a todas luces es equivocada, pero que desde ciertos sectores de la sociedad parece que nos lo quieren, vamos a decir, colar, ¿no? Pero no tenemos que trabajar por ello, ¿no? Los aperos y los equipos para preparación del terreno son imprescindibles y desde luego no son una máquina a eliminar del campo, ni mucho menos. Vamos con la distribución de fertilizantes. Dejando para más adelante la fertilización con cisternas de purín, ahora me detendré brevemente en la abonadora. La abonadora es una de las máquinas más importantes, no solo por su decisiva función, sino porque además el abono es uno de los mayores gastos que deben afrontarse en muchos cultivos, como pueden ser los cerealistas. Estamos en un mercado donde los equipos usados cobran gran protagonismo, aunque los avances que progresivamente se van introduciendo en los nuevos constituyen en sí mismo un aliciente para la inversión, toda vez que ajustar las dosis adecuadas resulta fundamental en términos económicos y de salud ambiental. A las abonadoras arrastradas también les afectó la nueva legislación de 2018, por lo que observamos en el gráfico ese fuerte tirón en los registros. Ahí lo podemos observar, pero básicamente es por este tema que estoy comentando. Vamos con las cisternas de purín, otra máquina que también es bastante protagonista en los últimos tiempos. En el tramo final de mi intervención, ya voy entrando en el tramo final, he querido reservar un ratito a hablar de esta máquina, ¿no? De las cisternas de purín, porque son las grandes beneficiadas de las ayudas vinculadas al Plan Renove. Ello se debe a una directiva europea de 2016 relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos, que impone nuevos límites y objetivos de reducción a las emisiones de amoníaco. Como se estima que el 97% de las emisiones de amoníaco proceden de las actividades agrarias y una parte importante de la aplicación de estiércoles y purines en el campo se realizan mediante el sistema, y una parte importante de la aplicación de estiércoles y purines en el campo se realiza mediante el sistema de abanico, plato o cañón, se introdujo en 2018, recientemente, la prohibición de aplicar purines con este tipo de sistemas. Ya lo sabéis todos los agricultores, ¿no? En beneficio de los sistemas que fijan el purín en el suelo de manera localizada. De ahí el pico que se observa en la gráfica que tenéis en pantalla, en el año 2018. En el Renove de este año, de 2021, la mayor parte del pastel, es decir, 4 millones, se reserva precisamente a este asunto, cuando apenas dejan 2,55 millones para tractores, sembradoras de siembra directa, abonadoras, equipo de tratamiento. Como ya saben muchos de ustedes o muchos de vosotros, esta segunda partida se agotó en apenas 70 minutos, mientras que la primera aún mantiene fondos disponibles que pueden solicitarse hasta el 15 de septiembre. Este tema para el sistema de purines. Remolques, voy un poquito más ligero para intentar acabar en tiempo. Remolques es un mercado que ha perdido volumen en los últimos años, aunque se debe principalmente a la eliminación de unidades de modelos usados. Creo que debemos pasar a la siguiente diapositiva, la de remolques.
Ahí estamos, ahora ya se ha pasado. Perfecto, muchas gracias. Decía que este mercado ha perdido volumen en los últimos años, aunque se debe principalmente a la eliminación de modelos usados que se homologaban de forma unitaria y aparecían como unidades nuevas. De hecho, la década anterior se perdieron unas 120 marcas que no se correspondían realmente con fabricantes. Además, se trata de un mercado altamente afectado por los volúmenes de usados. Como venía sucediendo hasta el año pasado, se registran 3 operaciones con remolques usados por cada uno, es decir, 3 a 1. Precisamente en el mercado de remolques nuevos se observa con más claridad el efecto de los registros de 2018 debido al cambio legislativo, con una media similar a la de años anteriores, con unas 5.000 unidades. Y ya por último, el tractor. Es el eje central del parque de maquinaria agrícola de cualquier negocio, es la máquina estrella del sector. Y bueno, me extiendo un poquito porque creo que merece la pena, ¿no?, el tema del tractor. Por sí solo, poco puede hacer un tractor más allá de ser un mero vehículo para el transporte y solo de viajeros. Sin embargo, su papel es decisivo en cualquier explotación agraria. Ya veremos dentro de unos años, pero hoy es imprescindible en cualquier explotación agrícola o ganadera de todo el mundo. Por ello, la evolución de este mercado suele ser un buen termómetro para saber cómo están las cosas en el sector. En España, el mercado anual ronda las 40.000 unidades entre nuevos, usados y usados de importación. La simple tracción y los modelos de cadenas apenas suelen representar el 1%, con presencia en aplicaciones muy concretas, como pueden ser los zancudos para viña, en el caso de los primeros, y para trabajos en zonas de difícil acceso, colinas, etcétera, para los segundos, para las cadenas. Los tractores estrechos, también conocidos como especiales, vienen representando en los últimos años cerca de la mitad de las nuevas matriculaciones. No llega al 50%, pero suele estar por ahí de las nuevas matriculaciones. Su evolución es estable en un país donde los cultivos leñosos, como comentaba anteriormente, continúan ganando protagonismo más allá de la viña y los frutales. Estamos viendo el tema de almendro, de pistacho, etcétera, que está cobrando gran protagonismo. Según el ROMA, en España tenemos un parque total operativo de casi 1 millón de unidades de tractores. Esta cifra, evidentemente, está muy por encima de la realidad, dado que muchos de ellos no se comunica su baja. Se les deja abandonados prácticamente, ¿no? Los cálculos hechos por la propia patronal del sector, ya está posteriormente Ignacio Ruiz en su intervención, lo sitúa en torno a unas 400.000 unidades en activo actualmente en España. En cualquier caso, se trata de un parque, eso es importante, muy envejecido, con una media de edad de aproximadamente unos 25 años por unidad. Es un dato demoledor, para mi juicio es demoledor, y debería hacerse caer la cara de vergüenza a esos políticos que proclaman a los 4 vientos la necesidad de una agricultura 4.0 o de digitalización o todavía algo más hiriente de seguridad en el trabajo. Pues estamos hablando de vehículos, pues bueno, prefiero no calificarlos, pero muchos de vosotros lo sabéis, marcas prestigiosas, marcas históricas, que efectivamente son vehículos que lo han dado todo y lo siguen dando porque funcionan muy bien, pero que desde luego hoy en día no son precisamente sinónimos de seguridad en el trabajo. Porque sí, efectivamente, hay que renovar el campo. Y queda muy bonito hablar de agricultura de precisión, de satélite, de automatización, de drones, yo qué sé, de mapeado. Por supuesto que sí, queda muy bonito. Y una cosa no quita la otra. Pero seamos claros, no es de recibo seguir viendo en nuestro campo lo que os comentaba, esos tractores con miles y miles de horas y hectáreas trabajadas, que además suelen ser conducidos por agricultores muy expertos, eso es cierto, pero con una edad en la que los reflejos pueden flojear. Y si muchos de esos vehículos carecen de estructuras de seguridad, no puede extrañarnos la elevadísima cifra de fallecimientos por vuelco y aplastamiento. Lo siento, la verdad. Sé que me he puesto algo dramático ahora al final de esta ponencia, pero el asunto de la renovación urgente, urgentísima del parque de tractores es una necesidad que va mucho más allá de esos renoves que se demuestran escasos y muy poco útiles año tras año. Sería injusto si no destacara que el año pasado, el particular año 2020, cayó casi un 23% el mercado del usado, que venía siendo los años anteriores de unos 3 usados por cada nueva matriculación. Esta sustancial caída tuvo que ver con un Real Decreto publicado en marzo en el que se prohíben las limitaciones en los cambios de titularidad de los tractores con más de 40 años sin estructura de protección homologada. No me extiendo más porque ya me he pasado mi horario y mi tiempo y pido disculpas por ello, Alberto. Y bueno, luego al final, me imagino que en el turno de preguntas o en el resumen final podré hacer alguna acotación especial. Muchas gracias y perdona que insisto. Ángel, muchas gracias a ti y nosotros somos un sector vehemente, somos un sector que lucha y además nos creemos lo que hacemos, por lo tanto no tienes que disculparte y has hablado de temas muy interesantes.
Porque por una parte estamos hablando de la sostenibilidad, estamos hablando de la tecnología y del parque de maquinaria, de cómo está, cuál es la situación y cuál es la realidad del campo. Es algo que algunos de nuestros oyentes, las personas que nos están viendo, están escribiendo, y les animo a que sigan escribiendo antes de que termine la última ponencia. Y has hablado del tema de seguridad, que es capital, y sobre todo da para otra ponencia, como ha pasado antes con el anterior ponente, porque hablamos también de cultura del sector, hablamos también del perfil, del target que tenemos en las explotaciones, en la dimensión de las explotaciones, como dices, la cultura que hay y por qué ocurren ciertas cosas que tienen que ver, evidentemente, una gran parte con la rentabilidad, pero no solamente con la rentabilidad. Entonces, todo esto lo vamos a poder seguir hablando y, por supuesto, en otras jornadas. Así que te agradezco tu intervención y, sin más, doy paso a Ignacio para que pueda empezar cuando quieras, Ignacio, tu intervención. Muy buenas tardes, muchas gracias, Alberto, por la introducción. Voy a ver si me sale a mí esto aquí a la primera. Por favor, Alberto, dime si se ve, ¿vale? Se ve perfectamente, se te oye perfectamente cuando tú quieras. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos por acudir a esta primera jornada técnica de FIMA Digital. Todos ansiosos de que llegue febrero del año que viene para poder volver a FIMA, pero mientras tanto vamos a trabajar de manera virtual, que es a lo que estamos acostumbrados los últimos meses. Bueno, pues el título de mi charla, de mi presentación en la jornada de hoy, trata básicamente sobre el análisis de las subvenciones para la inversión en maquinaria agrícola. Es un tema que siempre se ha planteado como que es un factor que implica o que afecta a la demanda de maquinaria agrícola. Yo hace tiempo que llevo estudiando este tema de las subvenciones y estoy convencido, intento convencer a los demás de que a nivel macro, a nivel de lo que es la demanda general de maquinaria, las subvenciones no tienen efectos reales en la maquinaria. Lo que sí que tienen es a nivel micro, es decir, cuando tenemos operaciones reales en las que los agricultores nos piden un tipo de, o nos intentan convencer de que quieren una subvención o que necesitan una subvención para comprar la máquina o se van a otro competidor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Por qué hay esa diferencia en que a nivel macro no afectan las subvenciones y a nivel micro sí? Pues básicamente porque el presupuesto que existe para dar estas ayudas a la inversión en maquinaria parte más o menos del mismo sitio. ¿Vale? En la PAC, históricamente, tenía un presupuesto con las ayudas que estaban acopladas a la producción, pero desde el año 2004 se divide ese presupuesto a ayudas desacopladas, al desarrollo rural, los distintos pilares, etcétera. Pero el dinero era el mismo. El dinero llegaba igual a los agricultores. ¿Cuál es la diferencia? Pues que al hacerse o el pilar del desarrollo rural y las ayudas de mejora de las explotaciones, el dinero, en lugar de llegar repartido a todos los agricultores en esas ayudas acopladas, lo que llega es a aquellos agricultores que quieren invertir y que obviamente se les aprueba esa solicitud. Entonces, esa es la diferencia, en que a nivel macro el dinero es el mismo, ese dinero que llegaba a la agricultura exactamente igual y se utilizaba para invertir en la explotación. Antes no se sabía si se utilizaba o no se utilizaba, por ejemplo, en la compra de maquinaria, y ahora se sabe. Las máquinas quedan marcadas como subvencionadas cuando el dinero que venía anteriormente de la PAC, pues ahora viene para el desarrollo rural, y entonces aparecen esas máquinas que ya tienen un nombre y apellidos, o un nombre de una empresa. Entonces ahí es donde sí que tiene la influencia en lo que es a nivel micro, ¿vale? El hecho de decir, yo ya estoy en el mercado y yo sé que este agricultor la puede recibir la ayuda o no la puede recibir, ¿vale? Entonces esa es la diferencia. Pero a nivel macro, lo que yo voy a intentar explicar hoy y que nos quede claro y que podamos discutir lo que queráis, es que las subvenciones obviamente no tienen un efecto claro en lo que es la demanda de maquinaria. Y a ver si puedo... Aquí, perdona. Esto, lo que yo hago es desde el año 2012 hasta el año 2020 representar el acumulado a 12 meses de la inscripción de máquinas no subvencionadas y subvencionadas. Como veis, obviamente en la parte de máquinas no subvencionadas es muy superior a las de subvencionadas y encima tenemos la variable o la característica de que las máquinas subvencionadas se incluyen, como decía antes Ángel, las máquinas suspendidas que no tienen inscripción obligatoria en el ROMA. Por lo tanto, este número no llega a ser el real del mercado, simplemente es en el caso de vehículos sí que lo es, pero en el caso de suspendidas, pues aparecen en el ROMA cuando tiene subvención. Aunque parezca así a grandes rasgos, como que parece que a lo mejor que la tendencia es la misma, si vais trozo por trozo de las dos curvas, veis que no tienen una correlación.
De hecho, hay zonas en las que crece el mercado de máquinas no subvencionadas y cae el de máquinas subvencionadas. En varios tramos a lo largo de la historia de estos últimos 10 años se comprueba que no existe una correlación entre unas y otras, y es lo que nos indica claramente que no existe, o sea, que no es un factor relevante a la hora de analizar la demanda de maquinaria agrícola agregada. Si diferenciamos entre las máquinas suspendidas y las máquinas que son vehículos, las que tienen inscripción obligatoria, también se ve una diferencia clara. Y aquí lo que vemos es el porcentaje de máquinas, tanto por número de unidades como por inversión, lo que es la cuantía total de la compra de las máquinas, y vemos que ambas van en paralelo, ¿vale? Van en paralelo, pero la inversión es superior al número de unidades, o la cuota que supone la inversión en las máquinas suspendidas es superior a la cuota que tiene en el número de unidades. ¿Esto qué es lo que nos indica? Pues que las ayudas lo que ayudan a los agricultores es a comprar máquinas que tienen un mayor coste o que son de unas características superiores. Hay que tener en cuenta que cuando se habla de subvenciones normalmente se plantean dos posibles efectos. Uno, qué va a pasar con los precios de los productos, y otro, qué va a pasar con las ventas, las unidades, el volumen de mercado. Obviamente las subvenciones pueden elevar el precio del producto, porque ya que se considera que va a tener una subvención, pues se le eleva el precio para que la subvención sea superior, sobre todo cuando es un porcentaje. Y también se puede plantear si las subvenciones lo que van a hacer es incentivar el mercado. A lo largo de las diapositivas vamos a ver que ni una cosa ni la otra, ¿vale? De hecho, si se estudia el precio de las máquinas, un mismo modelo a lo largo del tiempo, o 2 o 3 años que esté en el mercado, y vemos el precio que tiene esa máquina, si vemos las unidades subvencionadas y las no subvencionadas, el precio es prácticamente igual, no hay casi diferencias. Y eso nos indica que no se aumenta el precio porque haya subvenciones. Pero lo que sí que se observa es que se desplaza la demanda a un tipo de máquinas o de mayores prestaciones o de mayor capacidad de trabajo, porque el agricultor utiliza esa ayuda de las subvenciones para adquirir tecnologías superiores. Y es lo que se ve aquí cuando la curva de inversión está por encima de la de unidades. Si nos vamos a los vehículos, tractores y máquinas remolcadas, ya no se ve tanta la diferencia entre unos y otros. Hay ciertos años en los que sí que se ve un mayor crecimiento de la inversión, pero lo que sí que quería comentar aquí es que, aparte de que el porcentaje es muy inferior, como veíamos antes, estábamos en torno del 50 y el 60%, ¿vale? En las máquinas, los vehículos agrícolas, este porcentaje se sitúa en torno al 14%, y como veis, a lo largo de la serie histórica va cayendo su cuota de mercado. Es decir, que las ayudas cada vez son menos o tienen menos peso en lo que es la demanda de máquinas de este estilo, ¿vale? ¿Y cuáles son los factores que afectan a la demanda de verdad? Como estaba también introduciendo por tipos de máquinas Ángel en la anterior presentación. Pues tenemos que tener en cuenta tenemos que analizar dos aspectos principales. Uno es el valor añadido bruto, ¿vale? Y luego la renta agraria. Como comentaba Antonio al principio de la jornada, son diferentes. La renta agraria lo que hace es sumar los ingresos y restar los gastos, ¿vale? Y aquí lo que represento son las dos, ¿vale? Cómo ha ido en las barras azules, cómo va el valor añadido bruto, es decir, los ingresos, y la renta agraria es los ingresos menos los gastos. Y como veis, va más o menos la tendencia igual. ¿Y qué es lo que me preocupa particularmente de esta tendencia? Pues que la renta agraria debería reducirse un poco en comparación con los ingresos, porque si los ingresos aumentan, debería haber más dinero para poder invertir y capitalizar las explotaciones. Y lo que estamos comprobando es que no crece la formación de capital fijo, principalmente los cultivos extensivos. Es decir, no se está invirtiendo en mejora de las explotaciones de manera real. El dinero se utiliza para otras cosas. Entonces, como no crece esta formación de capital fijo, la renta oscila más o menos igual que lo que son los ingresos para los agricultores, en la rama vegetal, ¿vale? Si lo vemos, ¿qué pasa con la inversión en maquinaria nueva? Vemos cómo en los últimos años ha ido aumentando, aumenta por el aumento de los costes a la fuerza, porque en unidades tampoco aumenta mucho, y en los 2 últimos años aumentó, bueno, en el año 2019 aumentó por el cambio de homologaciones, que se tuvo que inscribir mucho el último mes, y lo que hizo fue adelantar el mercado del año siguiente a los últimos meses, o al último mes principalmente del 2019 y 2018. Entonces, el año 2020 empezamos ya con una caída de mercado que venía precisamente por haber adelantado el mercado los meses anteriores, y luego ya llegó la pandemia y terminó de hundir el mercado. Pero lo que podemos ver es que esta
o el comportamiento de lo que es la maquinaria nueva está correlacionado con la producción y no con la renta. Y si lo vemos aquí en la anterior, es curioso que veáis, pues, por ejemplo, cómo sube y luego baja un poco en el 2019 y vuelve a subir, y sin embargo la maquinaria ha seguido subiendo al 2019 por lo que decía del cambio de homologaciones y el adelantar el mercado a ese año. ¿Y cómo vemos el de que está relacionado con la producción más que con la renta agraria? Pues lo vemos aquí en analizando, porque cuando vemos cuantitativamente por el número de unidades es más difícil de ver las diferencias, pero si vemos la variación interanual de unas variables y otras, vemos que cuando va subiendo la producción, va subiendo la producción, al año siguiente o a los 2 años sube el mercado. Que cae un poco entre el 2013 y 2014, cae la producción porcentualmente, pues al año siguiente cae el mercado. Que sube de repente mucho al año 2016 conceptualmente la producción, pues en el año 2017 crece también bastante más que en años anteriores lo que es la inversión en maquinaria. Y esto lo que vemos es que analizando la correlación entre unas y otras, el principal, digamos, incentivo que tienen los agricultores para poder invertir en maquinaria agrícola es como los ingresos que tienen en la rama de la producción vegetal, porque la parte de la ganadería son tantos los gastos que tienen que asumir, que prácticamente se va uno con el otro. O sea, lo que ingresan lo gastan en todo lo que tienen de piensos y de otros medios de producción. Entonces, donde de verdad hay un excedente o un beneficio para la agricultura es en la producción vegetal, y es los tipos de clientes que invierten en maquinaria. Cuando hablaba del precio, pues para comprobar que efectivamente las subvenciones no alteran el precio a nivel macro de la maquinaria, vemos dos aspectos diferentes. Uno, el de los tractores, que va en rojo, y azul el resto de las máquinas, ¿vale? Empezamos con el azul. Con el azul lo veis, a lo largo de los años el precio medio de las máquinas prácticamente está estable. Ha crecido un poco en 2020, pero precisamente porque se ha invertido, o porque la pandemia lo que ha hecho ha sido que sean las grandes explotaciones, las empresas agrarias, que son las que han invertido más que el resto de agricultores, y eso lo que ha hecho es que el precio medio de los registros haya aumentado, porque son los típicos usuarios o clientes de maquinarias de mayores prestaciones. Pero esa es la única causa de momento por la que se ve ese aumento de precios en 2020. En tractores lo que vemos es que va escalonado, ¿vale? Y ese escalonamiento son diferentes fases, y esas fases están derivadas de las fases de emisiones de gases contaminantes. Según los fabricantes tienen que fabricar los tractores para cumplir con la legislación, pues cada 2 o 3 años, si veis, va creciendo, se estabiliza y vuelve a crecer. En función de cómo entran en las fases, el precio medio va subiendo. Por lo tanto, tampoco se ve que haya o que no se ve que la oferta se modifique porque haya subvenciones en el mercado. ¿Qué es lo que está haciendo las subvenciones? A nivel macro, de nuevo, retrasar el mercado. Aquí lo que represento es en la línea azul cuál es el mercado de máquinas no subvencionadas, y en rojo el de subvencionadas. Pero por favor, tened en cuenta las dos escalas. La escala de la izquierda es la de máquinas subvencionadas y la de la derecha es la de no subvencionadas. Lo que vemos es que el mercado de no subvencionadas se comporta igual que lo que eran los ingresos de la producción vegetal, y sin embargo el de subvencionadas cae, sube en función de las ayudas que pueda haber. Y principalmente, en el caso de las máquinas suspendidas, el de cómo o cuándo se activa el plan Renove. Y aquí lo vemos muy claramente. Aquí vemos el año 2019 y 2020 cómo en las barras estas naranjas se ve el Renove, la afluencia en las máquinas no suspendidas, los vehículos, y la línea de arriba vemos cómo va variando el porcentaje de máquinas suspendidas, y cuando aparece el Renove suben los dos, tanto en uno como en otro tipo de máquina. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que en este caso el Renove lo que hace es parar el mercado, y parar el mercado para ciertos tipos de máquinas. En los 2 últimos años hemos visto que el Renove son sembradores de siembra directa. Y lo que ha ocurrido, por ejemplo, este año es que las 20 primeras semanas del 2021 se habían inscrito 84 sembradoras, y las 2 semanas siguientes es cuando se publicó en el BOE en la convocatoria hasta que se abrió la aplicación de solicitud de ayudas. En esas 2 semanas se inscribieron 434 sembradoras. Es decir, los agricultores esperan a cuándo se van a abrir las ayudas para hacer la inversión. ¿Vale? Entonces, lo que estamos viendo claramente es que las subvenciones lo que hacen básicamente es alterar el mercado normal y el equilibrio que puede haber entre la oferta y la demanda. Por tipos de máquinas, ya para terminar, los 2 últimos tipos de máquinas y por comunidades autónomas.
vemos que las máquinas que están más o que tienen mayor cuota o que donde las subvenciones tienen mucha más importancia son, primero, máquinas pequeñas, las de podar, principalmente son tijeras de podar, ¿vale? Y tienen muchísimo, todo, básicamente porque las máquinas se escriben en el ROMA porque tienen subvención, si no, no tendrían por qué. Y luego máquinas que tienen un menor número de unidades en el mercado, ¿vale? Lo que quiero resaltar es que precisamente las máquinas que pueden tener a lo mejor un coste superior son las que tienen menos influencia, o las subvenciones tienen menos influencia, cosechadores de cereales y los dos tipos de tractores, los estrechos y los estándar. Y las vendimiadoras, estas máquinas que pueden tener el coste más alto, son las que tienen menos subvenciones, ¿vale? Por lo tanto, el mercado, puede haber subvenciones, puede que no las haya, pero a nivel macro el mercado se desarrolla independientemente de las subvenciones que pueda haber. Y luego ya el resto de máquinas pues va variando en función del año, principalmente. Y por comunidades autónomas, si consideramos que la línea roja es el 18,4%, es la cuota o cuál es el volumen de máquinas subvencionadas, tanto de vehículos como de máquinas suspendidas, esa sería la media, y aquí marco qué comunidades autónomas están por debajo de la media y cuáles están por arriba. Y como podéis comprobar, pues excepto en el caso de la región de Murcia, que también puede haber muchas máquinas pequeñas y suspendidas y por lo tanto el porcentaje sube, el resto son en comunidades, o en Navarra pasa lo mismo. En Cantabria, por ejemplo, pues es un mercado que es pequeño en volumen y que vemos que más del 50% de las máquinas tienen subvención, ¿vale? Entonces, es una de las cosas que también hay que tener en cuenta de si el mercado de verdad se desarrolla en función de las subvenciones o no. Pero lo que está claro es que en el resto del país, en el resto de la agricultura, todas las comunidades autónomas o las que tienen volúmenes de mercado más grandes y de unidades, el porcentaje de máquinas subvencionadas está por debajo. Entonces, como conclusión de esta presentación, insistir que tengamos en cuenta que las subvenciones no tienen tanta, a nivel macro, no tienen ese efecto que se podría considerar, ¿vale? Que hay otras que tenemos que tener en cuenta, como son los ingresos de la producción vegetal, y que tenemos que tener en cuenta que lo que hacen las subvenciones es incrementar o incentivar cierto tipo de equipos, ¿vale? En el Renove lo hemos visto claro, ya voy Alberto, en el Renove lo hemos visto claro con las sembradoras, son las máquinas que se llevan toda la subvención y el mercado se para a la espera del Renove. Ahora estamos esta semana, hasta el 1 de julio, haciendo datos, o sea, aportando observaciones al plan de recuperación, a la nueva línea de ayudas que va a haber a la promoción de agricultura de precisión, y esas ayudas seguramente, estoy totalmente convencido, tendrán una incidencia muy fuerte en cierto tipo de tecnologías. No incentivarán el mercado al completo, pero sí que harán que ciertos tipos de máquinas que ahora mismo no se están introduciendo en la agricultura española, pues sí que se vean más a menudo en las explotaciones. Y nada, pues muchísimas gracias a todos y cualquier pregunta, pues aquí estoy para el coloquio. Gracias, Alberto. Ignacio, perfecto en tiempo y muy interesante. De hecho, estás hablando de algo fundamental y es la eficiencia del sector, ¿no? Un sector eficiente, evidentemente, necesita menos ayudas también porque la renta agraria es mayor y porque en este caso la sostenibilidad de las explotaciones, la rentabilidad es mayor. Ángel, Antonio, si queréis podéis abrir la cámara y vamos a empezar con el turno de preguntas. Y ha habido muchas preguntas que voy a ir haciéndoos algunas de ellas, pero me gustaría empezar con Ignacio, precisamente para hablar de este tema de la eficiencia. En tu experiencia, Ignacio, y en tu relación con CEMA y con otros países de Europa, y hablando de Europa, ¿cómo podría ser una visión comparativa de España en esa realidad con respecto al tema de ayudas, con respecto a otros países que tengan de alguna manera unos cultivos más similares a los nuestros, ¿no? Para poder comparar de una manera más justa? Bueno, pues os puedo decir que la comparación es prácticamente imposible de hacer porque en otros países no tienen el registro de maquinaria que tenemos aquí en España y son capaces de diferenciar entre lo que está subvencionado de lo que no está. O sea, no tienen datos. Hay de tractores sí, pero de otros tipos de máquinas no tienen absolutamente nada. Y de hecho siempre responden con el hecho de no tenemos datos de mercado y por lo tanto no se puede analizar nada. La única diferencia que puedo decir, Alberto, es que en otros países se invierte más, se incentiva mucho más la agricultura que aquí. Ha sido una de las reclamaciones que hemos hecho este año desde ANSEMAT, el hecho de que incluso ahora con el plan de recuperación se salga al público diciendo que se van a dar 1.000 millones a la agricultura, cuando la agricultura necesita muchas más ayudas, que lo están dando en otros países europeos. Entonces, de primeras te puedo contestar, las ayudas que se dan en España son inferiores. Ahora, el efecto que pueda tener en el mercado, nosotros lo podemos medir, pero en otros Estados miembros no lo podrían. Gracias, Ignacio. Antonio, precisamente dos preguntas en una, ¿no? Por una parte,
nos preguntan por qué el aumento de precios de venta de cereales no repercute sobre la disminución de la renta agraria y también, de alguna manera, con la circunstancia ahora mismo de la evolución del mercado de las materias primas en el mundo y cómo está la economía mundial y sobre todo las perspectivas a corto plazo, corto quizá medio plazo, si estamos entrando en un nuevo superciclo de precios altos similar al que se inició en el 2008. Vamos a ver, la primera cuestión, el aumento de precios de venta de los cereales sí que va a hacer que suba la renta agraria, es decir, eso es un ingreso para o sea, el que es cerealista, ese le sube la renta seguro, a él solo. Al global de la agricultura, pues desde luego todo lo que ingrese el cereal, todos esos ingresos más altos, pues contabilizan a favor. Lo único es que el precio de los cereales va ligado al precio de los piensos. Y entonces, en el momento en que el precio de los piensos también sube, pues lo que yo trataba de decir es que el peso de los piensos en la balanza es casi más que el de los cereales. Y entonces el conjunto al final posiblemente sea tirar hacia abajo de la renta. Pero bueno, eso habrá que verlo todavía, ¿no? Eso no, digamos que es un ejercicio quizás un poco simple, pero bueno, yo simplemente trataba de decir que, en fin, que lo que es ganancia para unos es pérdida para otros, lógicamente. Y luego el tema de la coyuntura de precios altos de ahora mismo y si ello va a llevar a un periodo, a un superciclo de precios altos. Bueno, en 2008 ocurrió, es decir, se inició un momento de precios altos y eso duró pues unos 4 o 5 años en los que las materias primas agrarias mantuvieron precios altos. ¿Qué va a pasar ahora? Pues realmente no lo sabe nadie. Es decir, lees por ahí y bueno, pues hay de todo. Hay opiniones encontradas. Unos que sí, otros que no. Yo personalmente, no sé, tiendo a pensar que esto finalmente la pandemia ha tenido que ver y que en el momento que se vaya recuperando en general la economía, que esto vaya a ser coyuntural, pero vamos, no lo sé. ¿De acuerdo? Perfecto, gracias, Antonio. Ángel, dos preguntas en una también para ti. Por una parte, te preguntan si la potencia y tecnología de los tractores concretamente, pero podríamos extenderlo a otros equipos que tú has nombrado, ¿no? Se corresponden con las necesidades reales de las explotaciones españolas tal y como está configurado hoy el mercado español. Y por otra parte, en tu conocimiento y en tu opinión, cosa que Ignacio también nos podrá ampliar, cómo está el mercado de las empresas de servicios y cómo se está desarrollando el sector de las empresas de servicios para la agricultura. Es un tema muy importante que no hemos tocado hasta ahora, pero que es un tema importante precisamente para hablar de esa eficiencia y probablemente de esas horas de uso de la maquinaria buscando la mayor rentabilidad, ¿no? Bien, son dos temas. Por un lado, primero, la inversión en la tecnología justa para cada explotación, ¿no? Es un tema que yo creo que sí o sí el agricultor actual del siglo XXI, de esta segunda década del siglo XXI, está condenado a ir por ese camino, ¿no? Porque lo estamos viendo, ¿no? Los precios de las máquinas son cada vez más altos, los precios que perciben ellos por sus productos están estables o más bajos, con lo cual no cuadran las cuentas. Basta hablar con cualquier agricultor o con muchos agricultores, no con cualquiera, salvo algunas excepciones de zonas puntuales o cultivos puntuales, pues para que puedan dar fe de ello, ¿no? Para que puedan, incluso con facturas ellos mismos lo ven, ¿no? Cuesta un tractor hoy en día, lo que le costó hace 20 años, lo que percibe ahora y lo que percibe entonces. El precio es el mismo pues por el trigo, por la cebada y tal. En cambio, la inversión en maquinaria se ha multiplicado pues, incluso hasta el doble, ¿no? Ha llegado a ser en el precio en los últimos 10 años, ¿no? En algunos casos, en el caso de los tractores en concreto. Quiero decir con ello, no he comentado ya la intervención, están condenados a ello, a que la tecnología que ellos adquieran, que ellos compren, tiene que estar ajustada al máximo a sus necesidades. La que se ofrece hoy en día en el mercado, desde luego, da más que de sobra para cubrir esas necesidades de las que hablamos. Con lo cual, se trata de ajustar costes
y ajustar la inversión para que la rentabilidad sea mayor y, lógicamente, se pueda seguir adelante con el negocio. En cuanto al segundo capítulo, el tema de las empresas de servicios, efectivamente es un tema capital. También hemos comentado en la intervención que es un negocio al alza, en el sentido de que la profesionalización del sector está tendiendo por ese camino. Las empresas de servicios requieren maquinaria más potente, mejor equipada tecnológicamente, porque agrupan trabajos y, desde luego, es un ámbito en el cual sí que, desde luego, ahí surgen otras variables que se podrían tocar, ¿no? Lo que sería, digamos, dentro de las propias empresas de servicios, un mayor control para que estuvieran bien reguladas, evitar lo que se conoce como el pirateo, es decir, gente que se dedica a hacer trabajos a terceros en economía sumergida. Es un tema que es una asignatura pendiente que sufren los agricultores y las empresas de servicios, que trabajan con todo en regla. Es un asunto capital en el cual las administraciones regionales, nacionales, tendrían que ponerse manos a la obra. Pero al margen de ese tema, digamos, más legal, lo que es verdad es que las empresas de servicios tienen un futuro por delante, yo creo, bastante importante y bastante halagüeño para ellas en España. Gracias, Ángel. Siguiendo con este tema, para Ignacio, también dos preguntas en una. Ignacio, por una parte te preguntan, además de que estamos hablando de las empresas de servicios, ¿cómo está el mercado del alquiler o el futuro del mercado del alquiler de maquinaria agrícola en España? Y por otra parte, en un mercado, cuando hablamos de sostenibilidad, que estamos hablando de cultivos especiales, de biodiversidad agraria, ¿cuál es la tendencia con respecto a la maquinaria avanzada para ese tipo de cultivos? Y hablando también de maquinaria autónoma y hablando también un poco de esa adaptación al territorio, etcétera, ¿no? Y obviamente, claro, esto irá absolutamente ligado a lo que estábamos hablando también de la inversión y de la renta agraria, obviamente. Vale, pues perdona, ¿cuál era la primera? La primera es con respecto al alquiler de maquinaria agrícola. Vale, ya está. Vale, me quedo escuchándote y luego se me va lo que habías dicho. Vale, pues el tema del alquiler y el tema de las empresas de servicio es algo en el que necesitamos analizar, porque el Ministerio hizo un informe muy bueno hace ya más de 15 años sobre cuál era el escenario de empresas de servicios. Se les ha estado siempre incentivando porque son muy necesarios y ahora más que nunca. Y ahora pasamos al tema del alquiler. Este año lo que hemos hecho nosotros como ASEMAD fue a solicitar al Ministerio que se incluyeran las empresas de alquiler de maquinaria agrícola y que tuvieran un motivo de alta en el ROMA, para saber qué máquinas se registran con el fin de alquilarlas. Ahora mismo no tenemos esa información. Se puede tener una información más o menos sesgada de lo que tengan las empresas que están haciendo alquiler. Lo que sí que vemos es que es necesario que crezca, porque lo que estoy viendo, y también respondiendo un poco a la respuesta anterior, y también enlazándolo con la segunda que me has hecho, es el que la diferencia hay que hacerla clara entre lo que son cultivos especiales y lo que son cultivos extensivos, ¿vale? Entonces, en los cultivos extensivos se está viendo que hay estamos metidos en un círculo vicioso de renta. Por mucho que aumenten de vez en cuando los precios del grano en los cultivos extensivos y demás, como ha comentado Antonio, pero luego estamos en España, estamos muy sujetos a las sequías. Cuando baja, a lo mejor hay veces en las que baja la producción, aumenta el precio y se compensa un poco, pero al fin y al cabo, año tras año, y teniendo en cuenta la inflación, los ingresos en los cultivos extensivos están muy estables y los costes están en aumento. Entonces, los agricultores no tienen capacidad de invertir y se está notando que hay una descapitalización enorme en los cultivos extensivos. Lo que sí que está habiendo es capitalización en los cultivos especiales, pero no tanto por maquinaria, porque no hay tanta maquinaria ahora mismo para esos cultivos, pero sí en lo que son las plantaciones. Y eso sí que año tras año se ve que va creciendo. Y eso lo que nos indica también es que en ese tipo de agricultura está habiendo futuro. Y con lo que comentaba también Antonio de las exportaciones agroalimentarias de España, básicamente también están basadas en esos productos, en los cultivos especiales. Eso es lo que crece, eso es lo que tiene valor y eso es lo que es la apuesta de futuro en la agricultura y en la maquinaria. ¿Qué vemos ahora mismo de aquí al futuro? Pues que obviamente estos cultivos en España son mayoritarios, pero en otros países no. Estamos intentando a nivel europeo defender la postura de que en la zona mediterránea los cultivos especiales tienen mucha importancia. Ya lo decía también que a nivel europeo suponen el 50,5% de los ingresos de la producción vegetal, a nivel europeo, y se cultivan en un 13% de la superficie agrícola útil, y ese 13% está en el Mediterráneo. ¿Qué es lo que pasa? Que los fabricantes de maquinaria agrícola, muchos o tradicionalmente están orientados a cultivos extensivos y compitiendo además con grandes multinacionales. Lo que tenemos que ver es cómo innovar y cómo crecer o cómo
aumentar la innovación y la tecnología en los cultivos especiales y sobre todo de crecer a nivel mundial y que España sea un referente en innovación, que ya lo es, pero que puede serlo más. El problema que tenemos es que hay que empezar a mirar con cariño a sus cultivos sin dejar de lado a los otros, eso está clarísimo, pero sí que tenemos que ver esos cultivos cómo están, hacia dónde van y qué necesidades de mecanización pueden tener. La parte de robótica y de máquinas autónomas, pues obviamente es parte del futuro, pero yo es que ahora mismo a mí me cuesta ver ciertas explotaciones al aire libre cuando yo veo los robots, y puedo estar muy equivocado, pero cuando veo robots los veo en Holanda, los veo en Dinamarca, en sitios muy llanos y muy perfectitos, y aquí las explotaciones o cuando hay cultivos especiales no son los mismos tipos, o no tienen la misma orografía, entonces hay más retos, se puede ver más hacia el tema de invernaderos, más que en un campo abierto, pero lo que está claro es que tenemos un potencial enorme de innovación y tenemos ahora mismo mucho, el futuro está por delante, entonces ahí sí que va a haber mucho y tiene que haberlo, pero también pasito a paso, ¿vale? Porque lo que decía, aunque esté creciendo la renta en ese tipo de cultivos, estamos todos más o menos igual, ¿vale? Entonces, no están los agricultores para poder hacer grandes inversiones de golpe. Se tiene que ir con cuidado y tenemos que ver o ir adaptando a las necesidades de cada explotación, las tecnologías y pensar a largo plazo, que es algo que a veces, a menudo se nos olvida, el largo plazo. Sí, y además nos preguntan al hilo de esto porque precisamente estamos en un mercado absolutamente globalizado y había una pregunta que decía, ¿estamos adaptando la maquinaria a las explotaciones o queremos adaptar las explotaciones a la maquinaria con la realidad que tenemos, ¿no? Entonces va un poco en la línea de lo que... Eso depende, Alberto, del tipo de cultivo. Correcto. Es así. Correcto. Aquí los cultivos especiales requieren adaptación de las máquinas porque son cultivos leñosos, porque llevan muchos años, porque requieren mucho tiempo para crecer y tienen características especiales. Entonces las máquinas se tienen que adaptar a esas explotaciones. En el caso de los extensivos, la máquina es la que es y lo que hago es cambiar la explotación para adaptarme a esa máquina. Perfecto. Antonio, hay una... Perdón, Ángel. También hay una, fíjate, de lo que está comentando Ignacio, un ejemplo a la inversa que yo hablaría en leñosos también, una adaptación que está produciéndose es en el tema del olivar, el olivar superintensivo. Se están adaptando determinadas fincas a olivar superintensivo para que entre precisamente la mecanización y facilite la tarea de la recolección. Un buen apunte, pero para la recolección ahora mismo. Pero vamos que sí. Ya digo que el sitio hay. No, es más, conocemos muchos ejemplos precisamente de empresas que están trabajando conjuntamente desde viveros con empresas de maquinarias para feria del mano por todo el mundo. En el Olivares hay ejemplos muy buenos y está muy bien traído. Antonio, la realidad de la llegada de los fondos de inversión a la gestión agrícola, a las explotaciones, a la compra de terrenos, de empresas, etcétera, van a afectar, por supuesto, a la compra de maquinaria y al modelo que hablábamos de alquiler o servicios, etcétera, ¿no? Porque va a tener otra visión seguramente diferente o algo diferente a la que estamos viendo. Nos preguntan si tenéis datos de esa penetración de los fondos de inversión en España, si los tenéis por cultivos o qué cultivos tienen una tendencia mayor a esa inversión y cómo creéis que puede afectar a la maquinaria y los servicios en el sector. La verdad es que no tenemos datos. Es así de, vamos, yo trabajo en mi subdirección, pues también tenemos la parte de estadística y conozco toda la estadística del ministerio y realmente de fondos de inversión es que no hay nada, pero además en Eurostat yo creo que tampoco hay nada. Es decir, no es eso... La gente del sector tiene ideas, o sea, conoce y ve y tal, pero cifras muy difícil. Vamos, yo las desconozco totalmente. Pues yo creo que al hilo de esto, Alberto, perdóname que intervenga, al hilo de eso yo creo que está no solamente el Ministerio de España, ¿no? Sino todas las autoridades a nivel europeo se van a ver obligadas a tener un control de este asunto porque además la próxima PAC que está, digamos, en ciernes, ¿no? Que ya parece que hay un principio de acuerdo por parte de los 27 ministros. No voy a decir que favorezca, pero bueno, la línea de la inversión de fondos, de este tipo de fondos en la agricultura van a tener entrada, con lo cual si van a poder de alguna manera beneficiarse de algún tipo de partidas o de ayudas,
va a tener que haber un control riguroso por parte de las administraciones. Y desde luego ya está habiendo alguna organización agraria que ya lo está poniendo sobre la mesa, ya lo viene poniendo sobre la mesa desde hace tiempo, ¿no? Pero ahora con la nueva PAC y con el principio de acuerdo que hay, desde luego todavía se va a subrayar más, con lo cual las administraciones se van a ver obligadas a tener un control sobre el tema que hablamos de los fondos de inversión, que es una pregunta desde luego muy, muy interesante al respecto. Ángel, en tu opinión, la comunicación que se está haciendo tanto por parte de las administraciones como por parte de las empresas, el Ministerio, comunidades autónomas, organizaciones sectoriales y por parte de las empresas acerca de todos estos temas que estamos hablando, ¿crees que llega suficientemente bien a los agricultores? Hablando desde el mundo de la comunicación, no tanto desde el contenido como experto. Bueno, este es un tema, efectivamente, estamos en una sociedad actualmente donde la comunicación manda. Cultura es un sector absolutamente muy capilarizado, con lo cual puedes llegar a directivos, puedes llegar a un tipo de agricultores, puedes no llegar a otro. Medios de comunicación hay mucho, de todo tipo. Se está trabajando desde el propio sector de la comunicación, desde las propias organizaciones como APAI, por ejemplo, impulsando con la Universidad de Zaragoza cursos para fomentar la formación de periodistas especializados en la materia, porque es fundamental. Es fundamental, Alberto, tú lo sabes bien también, a nivel ya personal te lo comento, el que es fundamental que los comunicadores sepan de lo que hablen, y sobre todo en un sector tan especializado como es el sector agroalimentario. Ya no voy a entrar específicamente en el tema de la maquinaria, que todavía es un submundo mayor, pero por lo menos del sector agroalimentario, porque si no es muy fácil criminalizar. He puesto antes el ejemplo en la ponencia del tema de la sociedad, en la opinión que tiene sobre el tema de los aperos, ¿no? Los aperos de preparación del suelo, que parece que son poco menos que lo relacionan con navajas, y una navaja es algo que ya es peyorativo y con lo cual se raja el suelo se destroza y se hacen a partir de ahí planteamientos absolutamente absurdos, pero que calan en la sociedad. ¿Por qué? Porque no se plantea la comunicación que se hace de una manera, digamos, muy generalista, en ocasiones muy demagógica, y desde luego errónea, ¿no? Porque estamos hablando de un sector capital, un sector primario. Se ha demostrado que es esencial en estos últimos meses, como ya se dijo desde la administración, y desde luego comunicar bien es fundamental para el sector, porque si no hay otros lobbies donde nos están ganando terreno y donde nos están, digamos, un poco comiendo la tostada, y no podemos permitirlo, porque efectivamente hay que preservar el medio ambiente, hay que cuidar muchas cosas, pero desde luego hay que dar de comer a millones y millones de personas en todo el mundo. No quiero hacer demagogia tampoco, pero la realidad es que la comunicación tiene que ser sobre todo especializada y sectorial para que sea una comunicación buena. Y creo que el agricultor, digamos, moderno del siglo XXI tiene 1000 canales para recibir información buena. También reciben fake, evidentemente, pero creo que se está trabajando en esa línea y creo que vamos en el buen camino, pero desde luego hay mucho por hacer. Antonio, desde el Ministerio, ¿cómo veis precisamente en CIMA? Vamos a organizar una vez más, junto con el Ministerio, el Congreso Nacional de Desarrollo Rural. No vamos a hablar ahora aquí de vertebración, pero sí de formación, y precisamente el conocimiento que tiene el sector en su conjunto. Me refiero ya al responsable de explotaciones o al propietario de explotaciones, ¿no? Al agricultor, con respecto a lo que estamos hablando, con respecto a criterios económicos, con respecto a criterios precisamente que afectan, teniendo en cuenta que ellos se lo saben todo, ¿no? En este sector, pero precisamente con respecto a la parte económica y también a la parte de la introducción de tecnología tan avanzada y tan deprisa, ¿no? Hombre, yo creo que la situación está mejorando bastante. Yo creo que en la agricultura se está produciendo es una cosa lenta, pero se está produciendo una renovación generacional. Lo que pasa es que es verdad que digamos que salen más de los que entran. Pero la gente joven que está en la agricultura, yo creo que está bastante bien formada. Perfecto. Bueno, una pregunta muy, muy breve para Ignacio, y con esto ya terminamos y damos paso a vuestras reflexiones finales. Nos preguntan que, bueno, con el monitoreo de máquinas con telemetría, de información de sensores, aplicaciones de entrada, etcétera, que evidentemente generan una mayor eficiencia en los equipos, pero nos hablan de si la monitorización meteorológica en tiempo real va a generar una mayor eficiencia en esas aplicaciones y aumentará todavía más la eficiencia de la maquinaria.
Yo diría que es un sí rotundo. O sea, cualquier tecnología que tenga o que esté orientada a las variables que afectan a la calidad y a la productividad de las explotaciones agrícolas, todo tiene un beneficio sobre la eficacia de la maquinaria, la eficiencia y la mejora y la trazabilidad del producto. Así que sí, no creo que tenga mucha más respuesta. Es un sí rotundo. Perfecto. No queremos pasarnos mucho del tiempo y simplemente para concluir, que podáis hacer una reflexión sobre esta jornada y de alguna manera dejar el mensaje que queráis transmitir a las personas que están acompañándonos. Antonio. Bueno, pues quizás yo destacaría la importancia que ha tenido el sistema agroalimentario durante la pandemia, es decir, el mérito que ha tenido con mantenerse como se ha mantenido y siendo capaz de abastecer en tiempo y forma a toda la población. Eso se ve con los indicadores que he mostrado, algunos de ellos, ¿no? Se ve ese buen comportamiento, pero yo creo que también es importante que ha mejorado la valoración que tiene la población de todo el sector agrario y de todo el sector agroalimentario en su conjunto. Y eso creo que es muy importante. Y luego, en segundo lugar, nos enfrentamos en el año 2021 a una coyuntura de precios altos de las materias primas agrarias. La causa fundamental yo creo que está en la demanda de China, del tirón que tiene ahora mismo, junto a muchos otros factores. Y realmente cómo evolucionará, pues es una incógnita que ya solo el tiempo nos lo dirá. Ignacio. Vale. Pues mira, yo en mis reflexiones voy a responder a dos preguntas que he visto, Alberto, que me han gustado porque una nos nombraban, y es incidir en el tema de las subvenciones. El resumen de mi intervención y como mensaje también en parte final es el hecho de decir que las subvenciones no tienen efecto porque no tienen cuantía, no tienen presupuesto. Si las subvenciones tuvieran un presupuesto acorde a las necesidades de la agricultura española, sí que hablaríamos del efecto que tienen las subvenciones en el sector. Por lo tanto, no es que no queramos las subvenciones. Creo que está más que claro que es necesario que se aumenten el presupuesto y el apoyo a los agricultores. La cuestión está que tal y como están planteadas ahora mismo, lo único que hacen es suponer alterar el mercado, tanto para los fabricantes con la dificultad que es acoplar sus procesos de producción a la demanda en función de cuándo salen publicadas las ayudas, y para los agricultores el hecho de decir no se invierte, pierdo mi ayuda, que a mí sí que me hace falta porque hay alguien que se ha adelantado, ha metido los documentos antes que yo, y a lo mejor lo que quiere es comprar esa máquina para luego revenderla, como otra pregunta que he visto. Es una de las cosas que desde el sector siempre hemos dicho. Había que adecuar o poner las cuantías máximas de las ayudas un poquito más bajas, pero luego siempre nos dicen que lo que queremos es vender más. Y digo, no es así. Lo que queremos es que las ayudas se adapten a la realidad y que no des un 70, como en algunos casos un 70, un 50%, incluso un 40% de la cuantía de la inversión en una ayuda. Eso lo que hace es reducir el número de agricultores que pueden optar a esos incentivos para poder mejorar sus explotaciones. El mensaje es claro. La agricultura española necesita un apoyo mucho más grande, y ese apoyo, ahora mismo el indicador que tenemos más claro es las subvenciones. Si las subvenciones siguen siendo migajas, no veremos un futuro halagüeño a corto plazo. Gracias, Ignacio. Ángel. Pues mira, Alberto, yo escuchando a Antonio y a Ignacio estaba pensando, y voy a recurrir a una canción. Digo, los tiempos cambian, que es una barbaridad. Estaba pensando en esa canción, ¿no? Lo que dice una canción, ¿no? Los tiempos cambian, que es una barbaridad, y estamos obligados a adaptarnos, añado yo. La supervivencia de los negocios agrícolas, para mí, pasa inexcusablemente por la rentabilidad. Y para ello es fundamental afrontar las inversiones justas y adecuadas para cada labor. Porque atrás van quedando esos tiempos de acumular hierros y comprar sin criterios que no sean estrictamente empresariales. Porque un tractor, en definitiva, o una máquina, nos parecerá más cara o más barata según el rendimiento que obtengamos de ella. Pues gracias, Antonio, gracias, Ignacio, gracias, Ángel. Ha sido una jornada magnífica, la verdad que ha sido muy interesante. Y vamos a seguir agradeciendo también al comité organizador, a los grupos de trabajo de FIMA que han sido precisamente
quienes han trabajado para poder hacer estas jornadas que son muy interesantes, a Ibercaja por patrocinarlas, y les esperamos, nosotros estaremos esperándoles, y además con mucha gente y con muy buenas perspectivas en FIGAN del 7 al 10 de septiembre, en ESMAGUA del 18 al 21 de octubre, y también para la gente que de manera transversal le interesa el sector por sus equipos, en SPOFIC del 17 al 20 de noviembre, todo en este segundo semestre, y por supuesto la gran cita de la agricultura en la península ibérica y en el sur de Europa, FIMA del 8 al 12 de febrero del 2022, donde esperamos nuevamente, ya que todo esto empezó justo cuando terminamos FIMA hace 2 años, pues podernos volver a encontrar y compartir nuestras experiencias y sobre todo lo que estamos hablando hoy, claves de futuro, tendencias y claves de futuro. Así que muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado, gracias a vuestras organizaciones y nos vemos pronto.